En el fútbol, como en otros deportes, hay un término muy conocido llamado está con racha. Que el equipo está con racha significa que está ganando, así que hay que dejar que esté ganando, O sea, hay una tendencia a ganar. Pero también existe la racha de alguien que está perdiendo. Si está perdiendo, va a seguir perdiendo y va a seguir perdiendo. ¿Esto es una cosa, un conocimiento popular? ¿Es una casualidad? ¿O existe en la ciencia algo que pueda respaldar el término está con racha? Y al parecer, y aunque ustedes no lo crean, hay algunas investigaciones que muestran que cuando alguien ha ganado algo, la probabilidad de seguir ganando aumenta. Pero también pasa lo contrario, que cuando alguien pierde muchas veces, la probabilidad de seguir perdiendo también aumenta. Les cuento un poco sobre las investigaciones al respecto. Jack Robertson, que es un investigador fabuloso, le llama a esto el efecto del ganador o the winner effect. ¿De qué se trata? Él cuenta que efectivamente cuando una persona le está yendo bien en algo, su cerebro se pone en un estado mental tan adecuado que la probabilidad de ganar nuevamente aumenta. Les cuento un poquito más los efectos y las hormonas que están involucradas aquí. Hay principalmente dos hormonas. La testosterona, que es una hormona que te da atrevimiento. Entonces, cuando uno gana, les habrá pasado a ustedes, cuando uno gana se siente increíble, así feliz, sientes que nadie te puede tocar, estás casi flotando. Ese placercito es justamente por la combinación de las dos hormonas. La testosterona, además, hace que te vuelvas más agudo, más efectivo, más eficaz y te vuelvas más persistente. Entonces, con tu cerebro tan preparado para seguir ganando, la probabilidad de ganar aumenta. Pero, ¿en qué momento y por qué me siento tan bien? Porque aparece la segunda hormona, la dopamina, que es la hormona del placer, que te está diciendo qué rico se siente ganar. Gana nuevamente porque mira lo feliz que me pongo. Esa combinación de hormonas hacen que tú vuelvas a intentarlo. Y cuando vuelvas a intentarlo y con un cerebro tan eficiente, vas a volver a ganar. El problema, porque siempre hay un pero, hay un problema, aquí sucede algo. Cuando se hacen investigaciones a los hinchas de fútbol, por ejemplo, antes de un partido, imagínense ustedes, 1994, final de la Copa del Mundo, Brasil-Italia. Antes de entrar al partido, antes de entrar a las tribunas, a los hinchas se les medía el nivel de testosterona. Y lo tenían altísimo, ¿no? Porque estaban con ganas de enfrentarse al mundo completo. Pero luego, cuando ganó Brasil, ¿quiénes mantuvieron su nivel de testosterona y de quiénes se les fue al suelo? Los brasileños subió su nivel de testosterona, incluso no solo se mantuvo, sino que subió, y los italianos se fue hacia abajo. Entonces ellos, los brasileños, súper contentos, felices y querían enfrentarse a quién más, pero no había nadie más, le habían ganado a todos. Y los italianos, al contrario, se sintieron muy tristes. Y aquí nos concentramos un poco en cómo te sientes cuando hay una escasez. Porque claro, tu cuerpo se ha acostumbrado a ganar. Cuando nosotros nos va bien y estamos en racha ganadora, nuestro cerebro nos dice, sigue haciendo eso, porque eso nos genera placer. Pero ¿qué pasa cuando empiezas a perder? Porque uno tiene que saber que no solamente va a ganar, también va a haber un momento en que pierde. Entonces tu cerebro va a entrar en unas crisis de ausencia. Va a decir, por favor, dame más testosterona. ¿Han escuchado ustedes esa frase, adicto al poder? ¿No? O está adicto a ser el jefe. Y a veces lo que nos sucede es que existe de alguna manera fisiológica esa adicción. Esa adicción al poder tiene que ver con la testosterona y la dopamina. Algunas investigaciones muestran que las personas que han tenido poder en algún momento y ya no la tienen, pueden sufrir de mucha depresión, porque esa ausencia de hormonas genera en ellos la búsqueda de seguir en el poder. Algunas investigaciones también muestran que las personas que han tenido poder y ya no la tienen, pueden buscar estrategias no tan sanas para volver a sentir lo mismo. Qué interesante cómo un término tan popular como la racha, un término tan común como el adicto al poder,
tenga una base fisiológica, endocrinológica. Entonces, ¿qué podemos hacer con respecto a esto? ¿Qué podemos hacer? Primero tenemos que entender que la testosterona y la dopamina son extraordinarias, que cuando uno gana algo se siente bien y quiere seguir haciéndolo. Esa parte es muy sana en nosotros, nos estimula, nos vuelve más efectivos, más eficientes, nos vuelve más adecuados para cualquier enfrentamiento, ya sea deportivo, ya sea un problema matemático, ya sea un problema en las labores diarias, puede haber muchas cosas. El problema real existe cuando nos volvemos adictos a ese poder, cuando necesitamos del poder al máximo y estamos desesperados por mantener ese estatus alto. Debemos de saber que si en algún momento alguien nos ha dado un sitial, una posición de liderazgo, es una posición para servir y no para que nos sirvan, para nosotros dar de nuestro conocimiento y no para que nosotros disfrutemos del poder mismo, porque ese poder mismo no nos hace ser más eficientes en sí. Seguimos hablando sobre si existe o no la racha, el ganador o el perdedor. Y estamos aquí con un especialista en la historia del fútbol peruano. Él es José Carlos Irigoyen, escritor además. Así que como historiador del fútbol ha visto los procesos, los buenos y los malos, y a ver si hay rachas o no. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, ¿y existe o no? ¿Tú has notado en la historia de las rachas positivas o negativas? Bueno, hemos tenido de todo en la historia de la selección peruana. En los últimos 50 años, que es el periodo más contemporáneo, más cercano que tenemos, hemos tenido algunas rachas muy positivas, hemos tenido varios partidos entre oficiales y no oficiales sin ganar, hemos llegado a sumar hasta 16 partidos en que Perú no perdía. Ya, y también hemos tenido largas rachas en que no ganábamos, en que empatábamos o perdíamos incluso con equipos más débiles que nosotros. ¿Y tú crees que eso, o sea, me imagino que debe afectarle profundamente a un jugador perder con alguien que él sabe que es superior al otro, ¿no? O sea, debe afectar mucho. Si tú te crees superior a un equipo que te ha ganado, sí, y eso ha mermado mucho la psicología del jugador peruano en algunos periodos históricos. En los años 90 sucedió algo bien interesante. Que te convoquen a la selección como jugador es lo máximo, ¿no? Sí, o sea, hay tantos jugadores centenares que juegan en primera división y te cogen a ti para estar en un 11. Hubo una época en que perdíamos tanto y había tal bajón anímico que había jugadores que ponían excusas para no ser convocados. Wow. Y eso te habla mucho del factor anímico y psicológico que sí tienen las malas rachas. Claro. Si tienes un equipo en el que has jugado 3, 4, 5, 6 partidos y no ganas, incluso con selecciones que son menores a las tuyas, y comienzas a sentir, primero, que no eres tan bueno como tú creías. Segundo, que hay una falta de confianza que se va acentuando. Y tercero, que hay un momento en que es tanta la presión, porque cuando juegas al fútbol hay una presión de la prensa, de los aficionados, etcétera, que prefieres dejarlo ahí y abandonar. Claro. Y evidentemente eso hizo mucho daño a la selección peruana, sobre todo en la primera mitad de los 90. Oye, yo me imagino, por ejemplo, lo que debe sufrir Messi con tanta presión de los argentinos con él, ¿no? Sí, o sea, claro, porque realmente lo aman y lo odian de un día para el otro, ¿no? En una época de su carrera había tanta presión que Messi comenzó a vomitar en el campo. ¿A vomitar? A vomitar en el campo, claro. Lo ponchaban y se ve una esquina del campo a vomitar por la presión que sentía. Nosotros no tenemos idea de la presión que siente un jugador. Porque claro, tú y yo alguna vez hemos jugado una canchita de fútbol. Sí, pues, pero claro. Pero jugar en el Camp Nou ante 60.000 personas. Gritándote de todo. Y en la selección argentina igual. Claro. Porque no hay, creo que, hincha más exitista que el argentino, con excepción del italiano. Oye, por ejemplo, es terrible, ¿no? La situación de Guerrero, ¿no? En el partido con Colombia, en la que nos mete un gol y él se echa a llorar en el partido. Sí, claro. Eso es, no se vio en ese momento, sino se vio en los análisis posteriores, pero era como que qué barbaridad, qué nivel de presión. Antes de que metiera el gol,
cuando mete el gol James Rodríguez Ajá. y se van al centro de la cancha para sacar, Guerrero estaba con el rostro congestionado por las lágrimas. Impresionante. Tú sabes, es que el factor presión en el fútbol se puede manifestar en distintas circunstancias. Tú eres un jugador de 34 años y ya sabes que no vas a jugar otro mundial. Acabó. Y estás a segundos de quedar fuera. Si Y haber trabajado tanto para llegar a eso, Exacto. además. Y si tienes un compromiso tan grande, suceden esas cosas. Ahora, las malas rachas no son solamente psicológicas. Hay muchas veces que hay malas decisiones del técnico que convoca a los jugadores que no son los adecuados, y eso es un factor por el cual el equipo no gana. Claro. Ya en el Perú estuvimos 36 años sin ir a un mundial. Es una combinación de errores. Para empezar, porque el nivel de los futbolistas bajó, Ajá, ¿no? claro. Eso es cierto. Pero es cierto que había jugadores que no eran deficientes y que sentían la presión, y comenzamos a tener jugadores que renunciaban a la selección. Samuel Solar renunció en 96 a la selección peruana porque no podía jugar más con una prensa que se le iba encima y con una hinchada que lo detestaba. Eso suele suceder, y de hecho a veces juzgamos y prejuzgamos a gente que está sometida a una presión terrible, Sí. que no se puede paliar solamente entrenando. Oye, y con una facilidad además, o sea, porque cualquiera agarra un micrófono o escribe una frase terrible Sí, claro. de dinamita contra alguien y su familia y todo. O sea, Ahora con redes sociales es mucho peor. es mucho peor. porque Me imagino antes- que ellos ya no ven ni leer sus redes sociales. Antes había comentarios negativos, pero eran las pifias en el estadio o cosas en el bar que el jugador no escuchaba. Pero ahora si un jugador teclea su nombre en una red social en Facebook, puede leer cosas terribles. Yo creo que en ese sentido las redes sociales son muy buenas en muchos sentidos, pero en otros hay gente que te puede destruir, y gente que realmente termina mal. O sea, yo Después de imagino- leer 10 minutos lo que escriben sobre ellos. Yo me imagino, por ejemplo, si te está yendo bien, va a ser maravilloso que vean los Claro que comentarios sí. porque van a estar llenos de flores y alabanzas. Claro que sí. Pero cuando empiece a ir mal, mejor no lo leas. ¿no? Ahora, hay jugadores que también son muy fríos y muy indiferentes. Y yo creo que imagino Pizarro, que- por ejemplo, es un juego muy frío, muy indiferente a lo que la gente piensa de él. Que un Que es, jugador- que es bueno de alguna manera, pero también es malo porque un jugador que tiene esa frialdad muchas veces tampoco tiene el compromiso necesario para estar en un equipo, ¿no? Me imagino que un deportista de elite tiene que tener esa frialdad, ¿no? O sea, no... Usualmente la tiene. Porque mucha sensibilidad lo hace muy poroso, ¿no? A una situación Guerrero es un adversa. jugador que cambió, por ejemplo. El primer Guerrero que conocimos era El un que jugador- lanzaba el que un lanzaba tomatodos a la tomatodos, gente, exacto, claro. y que perdía el control cuando le pegaban en la cancha, y cuando el árbitro no cobraba, cuando tenía que cobrar, que se envalentonaban o botaban. Es bien interesante ver la madurez de un jugador, algo muy raro en el Perú, porque muchas veces los jugadores no cambian su forma de ser a pesar de que pasen los años. Guerrero sí entendió cuáles eran los problemas que lo afectaban, y hoy es otro. Un tipo muy inteligente, ¿no? Muy inteligente. Me parece que sí, o sea, más allá de ser un excelente jugador, es un chico que ha estado muy bien aconsejado, ¿no? Qué importante es la gente que los el psicólogo deportivo, por ejemplo, que mucha gente siente a veces que no funciona, que es una figura decorativa, a mí me parece esencial. En los años 90, cuando los jugadores no querían ir a la selección, Juan Carlos Oblitas le otorga a su psicólogo deportivo una importancia que los otros entrenadores antes no tenían. No le dan, o no existía el cargo en la federación. Pero el psicólogo de ese entonces cuenta muchos años después que él hablaba con los jugadores, que los jugadores le expresaban sus miedos en la cancha de una manera abierta, y que hubo un momento en que se empezaron a pasar la voz y le dijeron, oye, ¿esto para sí sirve? Y los jugadores pedían hablar con el psicólogo. Y muchos de ellos comenzaron a convencerse de que era posible lograr cosas que no se estaban logrando, y estuvimos a punto de ir al Mundial del año 98, 97. Sí, claro. Pero no fuimos porque pasó partido con Chile, que nos metieron 4, etcétera. Pero el envión anímico y emotivo que hubo en esa eliminatoria larga de 96-97, si las comparas con las dos eliminatorias previas, hubo un envión muy fuerte, y más allá de que había jugadores buenos como Solano, Palacios, etcétera, también hubo un convencimiento de que era posible lograr hazañas. Tiene mucho que ver también el factor social. En un país como el Perú de los años 80, 89, 88, en que todo se caía abajo,
en que había crisis económica, en que había terrorismo, en que todo estaba tuburizado, no le podías exigir a la selección que escapara a esa circunstancia. El peruano, durante muchos años, y tú y yo que somos más o menos de la misma edad lo recordamos, tenía un grave complejo de inferioridad frente a los otros países que lo rodeaban. Claro, teníamos motivos, todo estaba mal. Y eso también se transmite a la selección nacional. Claro, porque somos, o sea, los jugadores son humanos. Y hay que recordar eso porque a veces uno siente que está pues, en un estado distinto de conciencia y en realidad no lo son. Y hay gente además que muchas veces no siempre viene de estratos sociales deprimidos. Y eso también juega. Juega mucho. Mira, te cuento un poco sobre las investigaciones relacionadas a la racha, al efecto de la racha, y que muestran efectivamente que cuando uno gana, su nivel de testosterona aumenta. Y al aumentar la testosterona, adquiere otra hormona más que se llama la dopamina. O sea, la dopamina hace que tu cerebro esté mejor conectado. Entonces, en términos sencillos, lo que estamos diciendo es que el ganar te estimula a ganar. O sea, aumenta la probabilidad de ganar. Pero hay un problemita, según cuentan los investigadores, que cuando tú ganas mucho, sientes que eres invencible y empiezas a descuidarte. O sea, tiene que haber alguien que te está diciendo, todavía eres ser humano, por si acaso, ¿ah? O sea, todavía puedes caerte y si te caes de arriba te va a doler. Es como lo que le decían a los generales victoriosos en Roma. En Roma, exactamente. Tú sabías muy bien que los desfiles de celebración ponían un esclavo aquí al costado diciéndole, recuerda que eres mortal, recuerda que eres mortal. Después de una victoria. ¿No? Y eso debería ser claro, después de haber derrotado a otro ejército y estar en una ceremonia, un desfile triunfal adorado por todos, los romanos ya sabían lo que estás hablando tú y les decían, oye, recuerda que esto es efímero, que esto es finito. Eso fue lo que le pasó a la selección chilena, la generación dorada que tuvieron, que consiguió Copas América, dos veces Mundial, con juegos extraordinarios. En un momento sintieron tal soberbia y tal y vivimos invencibles que efectivamente se descuidaron y todo ese trabajo lo echaron al tacho. Y ya su auto borracho, y etcétera. Y al final esa soberbia siempre termina pagándote caro cuando te descuidas porque no fueron al último mundial, los sacamos nosotros, un equipo más débil en el papel. Mira, y eso también se ve en el mundo de la política, por ejemplo. Cuando uno tiene poder, nuevamente aparecen las mismas hormonas. Se levanta la testosterona, uno siente que es el rey del mundo, aparece la dopamina, pero deja de escuchar a por los que estás tú ahí, o sea, al pueblo. ¿No? Ya no necesitas pasar por el tráfico porque el tráfico se te abre para ti. O sea, dejas de estar... Y dejas de escuchar también los que te rodean, ¿no? Hay políticos que han ganado elecciones muchas veces y que se sienten también invencibles, te voy a decir nombres porque todos lo sabemos, y de pronto confían en su oratoria y en su poder de convencimiento y son derrotados. Y ellos son los primeros en darse cuenta de eso cuando todo el mundo se está diciendo. Muchas gracias. Qué interesante esta conversación. Miren ustedes, amigos, que uno podría pensar que un futbolista o un deportista es un deportista nomás, es un personaje que va a jugar, pero dentro de ese personaje hay muchas emociones que están también metiéndose en el partido, sus creencias pasadas. Si él ha escuchado 200 veces que un jugador peruano es un mal definidor frente al arco, él va a tener una tendencia a fallar también, porque ha escuchado eso y ya ha mamado eso, ¿no? Ha nacido con ese conocimiento o esa escasez. Y pasa lo contrario. Si yo siento que soy bueno, seguramente mi probabilidad de ser mejor va a aumentar, pero hay que tener cuidado porque eso también nos puede llevar a inflarnos lo suficiente y no nos damos cuenta que hay otros que también están trabajando para derrotarnos y eso es una cosa muy típica en el deporte y en la vida en general. Entonces seamos más cuidadosos con lo que decimos, con cómo lo decimos y entender que los futbolistas son personas con familias y que sienten lo que todo el mundo está sintiendo, solo que están más expuestos que nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sabías que en algunos animales los hijos segundos tienen un poco más de testosterona que los primeros? Y el objetivo es que esa testosterona les dará más atrevimiento y valentía para defenderse de sus hermanos mayores, que podrían abusar de ellos por ser más pequeños. La rara del día de hoy es
la testosterona. Hemos hablado de testosterona por todo lado. Que testosterona por aquí, testosterona por allá. Debes testosteronearte. Es una hormona. La testosterona es una hormona. Pero no es cualquier hormona. Tal vez el rey de las hormonas. Es la hormona que nos da atrevimiento, que nos ayuda a lanzarnos, a hacer cosas que normalmente no haríamos. Digamos que en una situación regular, en la que tus hormonas están más o menos equilibradas, te propondrían algo distinto. Tú dirías, no, de ninguna manera esto no es racional, es un poco peligroso. Pero si estás con un poquito más de testosterona, te hacen la propuesta, tú dices, bueno, vamos a hacerlo, me atrevo, vamos, yo voy, es más, y aumenta la cosa. ¿Por qué? Porque la testosterona nos da ese atrevimiento. Ojo que la testosterona no solamente está en hombres y mujeres. Es mucho más abundante en hombres, pero también está en mujeres. ¿Cómo puedo utilizar la palabra testosterona en la vida diaria? Ya que es una hormona del atrevimiento, ya que es una hormona del riesgo, me voy a arriesgar a hacer una cosa distinta. ¿Y saben qué? La palabra testosterona se puede usar así. Yo soy una persona con mucha testosterona, pero que sabe lo que esta hormona ocasiona. Te apasiona, pero también te presiona. Por eso te digo a ti, hermano de la neurona, tranquilo, brother, reflexiona. Tranquilo, brother, reflexiona. Tranquilo, brother, reflexiona. Tranquilo, brother, reflexiona. Hoy hemos hablado sobre el efecto del ganador. Jan Robertson, este investigador, investiga a la gente que empieza a ganar y se da cuenta que a la gente que le va bien un momento le sigue yendo bien. Tiene que ver con sus capacidades seguramente, pero también tiene que ver con que hay una ayuda hormonal que te da el cuerpo. Cuando la gente gana, la probabilidad de seguir ganando aumenta. Y esto, ustedes habrán escuchado esa frase que dice, está con racha ganador, le está yendo bien. Claro, le está yendo bien porque está jugando bien, pero también le está yendo bien porque las hormonas de su cuerpo así lo permiten. Y hay una hormona específica, de la que hemos hablado hoy día mucho, la testosterona. Aumenta la testosterona, nos volvemos más efectivos. El problema es que la testosterona tiene su lado positivo, pero también tiene su lado negativo. Entonces hay que saber qué medir, qué hacer. Entonces, para eso, nos vamos a los 3 tips del día de hoy. Tip número 1. Un día de esos estamos angustiados y ligeramente tristes y no sabemos qué hacer. ¿Cómo puedo aumentar mi nivel de testosterona? Me pongo, recuerden, en posiciones expansivas. Estas posiciones aumentan tu nivel de testosterona. ¿Y qué va a hacer la testosterona? Recuerden, por ejemplo, la testosterona ayuda a que veas mejor, a que recuerdes mejor. Tu memoria aumenta con el nivel de testosterona. Imagínense ustedes, es más, te vuelves más persistente, más terco, te enfrentas más a las situaciones. La testosterona ayuda un montón. Tip número 2. Digamos que tienes un enfrentamiento deportivo y tienes que ganar y quieres ganar. ¿Qué haces para aumentar tu testosterona? Además de levantar los brazos, ¿qué puedes hacer? Les doy un secretito de la psicología deportiva. Te vas a un lugar, un rinconcito, y empiezas a recordar las veces que te fue bien, las veces que fuiste exitoso. Recuérdalo. Es más, si tienes fotos de ese momento, revisa las fotos, recuerda esos momentos, lo que sentiste. Cuando uno recuerda, nuestro cerebro siente que está viviendo el momento nuevamente. Entonces, si ganaste en ese momento, ¿qué habrá pasado en ese momento? Tu testosterona habrá subido. Como lo estás recordando, volverá a subir la testosterona y los maravillosos efectos de esa hormona regresará contigo y la probabilidad de éxito va a aumentar. Tip número 3. Seamos cuidadosos con la testosterona, porque es una hormona que nos puede generar cierta adicción, que nos puede generar ganas de seguir teniendo poder y poder y poder. ¿Has escuchado la frase adictos al poder? O el poder corrompe. Al parecer hay fuentes fisiológicas científicas que nos explican que cuando uno ha tenido mucho tiempo poder, o sea, mucho tiempo testosterona, quiere volver a sentir esa emoción. Entonces puede empezar a pecar buscando el poder, buscando la testosterona. Entonces seamos cuidadosos con esta hormona, que no es tan sencilla. Mis queridos amigos, hemos terminado la reunión del día de hoy hablando sobre el efecto del ganador. Disfruten su día. Con ustedes, esto fue La Neurona Reina. Chau, 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 chau.